proceso de valoración, uno de los grandes retos o por los cuales no queremos seguir un proceso de valoración es porque implica mucho trabajo. La realidad de las cosas es que si nosotros tenemos presupuestos y proyecciones, el proceso de valoración es muy rápido. O sea, los cálculos que se tienen que hacer son relativamente rápidos. Lo que es realmente o implica mucho trabajo son las proyecciones, son los presupuestos, son las cotizaciones. Esa es la parte del trabajo que no nos gusta. Eh, Hay varias corrientes, algunas te dicen que no vale la pena valorar la empresa, otras te dicen que sí, y de hecho te lo piden como un requisito, por ejemplo, un fondo para poder pasar en el proceso. ¿Cuál es la realidad de la valoración? Es sí, las cifras van a discernir. Si tomamos ejemplos de grandes casos de empresas que se evaluaron en algún momento inicial, pues sí, definitivamente la evaluación estuvo muy por debajo en los casos exitosos como Facebook y Twitter, pero seguramente la evaluación estuvo muy por encima en casos donde las empresas ni siquiera llegamos a conocerlas porque quebraron. Otro tema de las proyecciones es hacer una proyección financiera no es hacer un estado de resultados. Son dos cosas totalmente diferentes. Una proyección financiera bien hecha debería de tener al menos estado de resultados, balance general y por ende flujo de efectivo. ¿Por qué? Volvemos al mismo concepto. A lo mejor tú eres muy bueno vendiendo y en el estado de resultados solo hablamos de que vendes, pero en el balance general estamos hablando de que eres muy malo cobrando. Entonces, cuando hacemos ese cruce y arrojamos el flujo, sabemos si en realidad, uno, o tenemos que ser mucho más eficientes en cobranza o contratar a alguien que se dedique para eso, o simplemente pedir más dinero, porque la industria se maneja así, con muchos días de cuentas por cobrar. Entonces, estos componentes son los que hacen la pequeña diferencia entre que el proyecto pueda seguir o no. Bueno, finalmente, la conclusión de este video, ¿cuál es el mensaje que queremos dejar? ¿Por qué es importante generar este tipo de información? El primero es no necesitamos hacerlo solo si estamos levantando inversión. La planeación financiera es muy importante para las empresas en etapa temprana. La información que arroja no solo nos va a arrojar el valor de la empresa, nos va a arrojar un sinfín de factores que nos pueden ayudar a determinar cuál va a ser la salud financiera de la empresa, cuál va a ser el crecimiento real que se puede tener y nos va a ayudar a ver de manera proactiva qué problemas podemos tener. En términos de los ejercicios de valoración, es importante que se hagan de manera constante, porque no deberíamos de hacer un ejercicio de valoración cuando ya necesitamos levantar capital. Por el contrario, deberíamos de hacer ejercicios de valoración de manera frecuente para saber de manera anticipada y proactiva cuándo deberíamos de salir a levantar capital y cuándo. Si tú ya necesitas el dinero para que la empresa opere, ya estás levantando el capital muy tarde. Eso pone en riesgo la empresa en su totalidad y también reduce tu poder de negociación ante un inversionista por el tema de la premura de necesitar el dinero. Entonces, finalmente, la información financiera es importante para los accionistas y al ser el dueño y el accionista más importante de la empresa, la información que arroja es muy importante para ti. No veamos el tema de hacer proyecciones financieras principalmente, más allá de la valoración, como un ejercicio que piden los fondos porque no tienen nada mejor que hacer. Este ejercicio te lo piden, uno, para entender la realidad de tu empresa, la salud financiera de tu empresa, y dos, para entender hacia dónde estás orientando la planeación financiera de la misma. Esto es todo de mi parte, muchas gracias.